Muy buenas tardes, muchas gracias. A quienes ya están conectados, voy a tener que repetir porque no teníamos conexión en lo público en la sesión, así que ahora sí quiero darle la bienvenida a los senadores y a quienes están hoy día presentes a esta sesión del martes 29 de noviembre de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Le voy a dar la palabra a la señora secretaria para ver si tenemos cuenta y luego yo voy a dar lectura de la tabla y voy a presentar a los invitados. Gracias, Presidenta. Se ha recibido solamente un oficio que son las excusas de la directora ejecutiva de la Fundación Terram, señora Flavia Liberona, debido a compromisos contraídos con anterioridad. En el mismo documento manifiesta su disposición a participar en la comisión para exponer sobre este tema en otra ocasión. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Doy la palabra sobre la cuenta o varios. Ok, entonces vamos a dar paso a la tabla de esta sesión, que es conocer la opinión de diferentes entidades gremiales en relación con el proceso de evaluación ambiental de proyectos o actividades del sector que representan. Quiero contextualizar antes de presentar a los invitados y dar la palabra, que ayer recibimos en la comisión a la ministra de Medio Ambiente, como también a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, cada una con sus presentaciones y cifras, motivos, argumentos de cómo se ha dado el procedimiento en el sistema de evaluación ambiental sobre proyectos que se están conociendo y también aquellos que ya han sido aprobados y rechazados. Así que dentro de ese conocimiento, dentro de la comisión de ayer, surgió también la posibilidad de que fueran invitados y lo quise contextualizar, no solamente para que conocieran qué ocurrió ayer, sino para agradecerles que habiendo sido invitados con un día de anticipación, estén hoy día presentes, porque nos parece muy importante que estén todas las partes convocadas para que luego podamos, y ese fue el acuerdo que tomamos ayer, avanzar en algunas modificaciones que nos parecen importantes dentro del sistema y ojalá, a propósito que está la ministra, de la mano con el Ejecutivo. Así que los invitados de hoy son por parte de la ONG FIMA Chile, el director ejecutivo, el señor Ezio Costa. Me gustaría darles la bienvenida a todos, pero con el ánimo también de que sepan el orden, estoy dando lectura en el orden que cada uno va a exponer. Desde la Confederación de la Producción y del Comercio de la CPC, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, la señora Paulina Riquelme, de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, el director ejecutivo del Centro de Medio Ambiente y Energía, el señor Jorge Cáceres, y del Consejo Minero, el presidente ejecutivo, señor Joaquín Villarino, y el gerente general, señor Carlos Urenda. Así que en el orden que acabo de leer, y les doy las gracias nuevamente y la bienvenida, le vamos a dar la palabra al director ejecutivo de la ONG FIMA Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora, señores senadores, senadoras presentes. Gracias por invitarme, gracias por estar teniendo esta discusión también. Me voy a referir de manera sucinta a algunos elementos del sistema de evaluación de impacto ambiental y de la ley 19.300 en general que creemos debieran ser abordados en el futuro cercano, también observando algunas de las discusiones públicas que se están dando respecto del CEIA particularmente, pero de la normativa ambiental en general. Sobre los problemas o las dificultades que tiene el sistema de evaluación de impacto ambiental hoy en día, creo que es importante referirse en primer lugar a que este es un sistema que en general no le ha dado a las personas en las comunidades una certeza sobre sus vidas, sobre la manera en que se van a poder desarrollar sus vidas, y que hay una permanente presión además por entregarle más certeza a los inversionistas y por tanto a los proyectos que modifica los territorios, restándole certeza a las personas que habitan en los territorios. Ahí vemos siempre un problema donde creemos que hay que intentar establecer algún tipo de equilibrio entre las certezas de una parte y la otra. Eso, por ejemplo, se ha visto reflejado en un ánimo que por lo menos ha podido verse en la prensa, un ánimo de molestia con el sistema de evaluación de impacto ambiental y el hecho de que este sistema rechace algunos proyectos. Es bastante llamativo ese ánimo porque la verdad es que el sistema de evaluación de impacto ambiental rechaza muy pocos proyectos. Incluso ahora, que se le acusa de rechazar más proyectos de lo normal,
rechaza muy, muy pocos proyectos, a pesar de las deficiencias técnicas que muchos de estos proyectos tienen. Y eso es el punto que creo que hay que abordar. A mí no me parecería razonable tener un sistema que rechace muchos proyectos, no es ese el punto, sino más bien me parecería razonable tener un sistema donde los proyectos cumplan efectivamente con la normativa ambiental, cumplan efectivamente con las medidas que tienen que cumplir y por lo tanto ojalá tuvieran un procedimiento que fuera más eficiente, pero que fuera una eficiencia dada por la calidad de los proyectos. Ahí es que tenemos una propuesta que hace mucho tiempo se ha hecho y anda rondando. Recordemos aquí que el sistema de evaluación de impacto ambiental ha querido ser reformado varias veces en los últimos años sin que haya existido efectivamente esa reforma. Y nos parece particularmente importante dentro de esas reformas considerar que los estudios y declaraciones de impacto ambiental no debieran ser contratados directamente por las empresas que van a hacer los proyectos. Sino que debieran ser licitados a consultoras que cumplan con ciertos estándares que sean puestos por el propio sistema. Esto nos parece daría una mayor fe pública de que aquella información que se está entregando al Estado por parte de los proyectos es real. En segundo lugar, probablemente mejoraría las posibilidades de los proyectos de ser aprobados porque no tendrían el filtro de modificaciones que se hace a veces desde los titulares de proyectos. Y en tercer lugar, podría generar algo que a nosotros nos parece, y creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo, pero nos parece muy relevante, que podría generar efectivamente ciertas bases para todos los proyectos, ¿no? Ciertas líneas de base estatales, cuestión que podría ser posible de hacer si es que los estudios y declaraciones de impacto ambiental se unificaran en un sistema donde se presenten, ¿no? Y entonces se iría generando una base con los propios estudios y declaraciones. Eso entonces desde el punto de vista de cómo mejorar un poco la confianza en el sistema. La confianza en el sistema es muy baja desde todos los sectores. Desde el punto de vista de las comunidades y los territorios, el sistema está completamente cooptado por las grandes empresas. Desde el punto de vista de algunas grandes empresas, el sistema está totalmente cooptado por el sistema político. Desde el punto de vista del sistema político, el sistema de evaluación de impacto ambiental tiene unas dificultades importantes para resolver los conflictos socioambientales. Entendemos nosotros que hay una discusión además siempre muy pertinente respecto de los plazos del sistema. Y la verdad es que los plazos en el sistema en general se cumplen desde la evaluación ambiental, pero sí sabemos, y lo vivimos también nosotros, que nos toca ser abogados de comunidades y personas, que hay una demora posterior que tiene que ver con los procesos administrativos y judiciales. Y ahí también hay un punto donde me parece a mí puede haber bastante consenso, que es la necesidad de unificar esos procedimientos, de hacer que, por ejemplo, no hayan dos reclamaciones administrativas, una a la COEVA y después al Comité de Ministros, sino que vaya directamente a los tribunales ambientales una eventual reclamación, que no existan reclamaciones e invalidaciones en paralelo, con plazos que son inciertos además para todos los actores, porque bueno, la norma no fue clara y entonces la jurisprudencia ha ido solucionándolo, pero también generando nuevos problemas. Creemos que hay ciertos espacios de mejora en términos de los tiempos para todas las partes que son muy evidentes y con los que yo espero que también haya un acuerdo relativamente transversal. En lo que podríamos tener un problema, y quiero advertirlo porque suele suceder en las propuestas de reformas al CEIA que se da este problema, es que se intente generar mayor beneficio para los titulares de proyectos mediante la limitación o la eliminación de derechos de las personas. Por ejemplo, limitando las vías recursivas o limitando la posibilidad de participación ciudadana o eliminando ciertas causales de reclamación. Eso nos parece altamente inapropiado en general. Lo digo no porque haya una propuesta en la mesa en este minuto de eso, sino que porque lo hemos visto en propuestas anteriores y el lenguaje con el que se trata a la regulación ambiental muchas veces también en la prensa es un lenguaje que pretende que la regulación ambiental es un problema para un bien superior que sería una inversión acelerada. Y permítame decirle, señor senador y senadora,
Yo creo que es exactamente lo contrario, ¿no? La protección ambiental es algo positivo para la sociedad que se ve entorpecida por las ganas de invertir en proyectos que no son sustentables. Y ahí es donde tenemos entonces el problema y ahí es donde creo yo tenemos que buscar ciertas soluciones. Respecto de el rechazo de proyectos, se ha hecho mucho hincapié en los montos de inversión de los proyectos que son rechazados. A mí me parece que eso tiene poca razonabilidad en el sentido de que puede existir perfectamente, como pasa ahora, ¿no? Un proyecto muy grande como es la ampliación del desarrollo de los bronces, que es el proyecto rechazado más grande que hace que se abulte mucho esa cantidad de inversión rechazada. Y de nuevo, como se observa la inversión como con una especie de sacralidad, entonces, entre más miles de millones de dólares, bueno, es más terrible que haya sucedido un rechazo. La verdad es que me parece terrible que en el caso del desarrollo de los bronces y otros proyectos, existiendo tanto dinero en juego, se hagan mal las evaluaciones ambientales y no se presenten los antecedentes que se tienen que presentar, y peor todavía que se ponga en riesgo, como sucede en el desarrollo de los bronces, pero también en otros proyectos, se ponga en riesgo ciertas variables ambientales y de salud de las personas que debieran estar por delante, ¿no? En este caso en particular que les nombro, la calidad del aire de Santiago, la calidad del agua de Santiago, que obviamente son cuestiones muy, muy relevantes. Hacer más técnica la evaluación ambiental, entonces, creemos que debiera pasar por dos partes, ¿no? Por una parte que es la evaluación con consultoras que no sean contratadas directamente por los titulares de proyectos, y una segunda parte que tenga que ver con un órgano que evalúe, que sea predominantemente técnico, ¿no? Hoy día el Servicio de Evaluación Ambiental lo es, pero luego tiene las comisiones de evaluación ambiental que son más bien políticas que técnicas. Creemos que hay un espacio de mejora también en que esas comisiones de evaluación ambiental tengan una conformación más técnica que política. Por último, señores senadores y senadoras, hemos visto también con cierta preocupación una idea que anda rondando esta también es de esas ideas que vuelven 200.000 veces, ¿no? Pero de crear una vía especial para que los grandes proyectos de algunos sectores se vean favorecidos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, sean más veloces, sean, qué sé yo, mirados con más atención. Creemos que si eso se llega a hacer, tiene que ser de manera legislativa, no puede ser una medida administrativa, y si se hace a través de la ley un formato de procedimiento distinto para algún tipo de proyecto, bueno, será en la discusión legislativa en que habrá que resguardar que ese formato sea efectivamente protector de los derechos de las personas y tenga alguna razonabilidad. Lo que vemos hoy día es que incluso la división entre estudios y declaraciones de impacto ambiental es poco razonable, ¿no? La idea original que tenía la ley, en que la declaración de impacto ambiental era una declaración jurada que firmaba el titular del proyecto, fue superada ampliamente hace tiempo. Hoy día las declaraciones de impacto ambiental tienen una magnitud muy similar a los estudios, y entonces esa separación entre los dos procedimientos se ha hecho cada vez menos razonable. Creemos que ahí también debiera haber un espacio de modificación. En definitiva, y cerrando lo que les quería decir, creemos que la ley 19.300 requiere de una modificación, que esa modificación tiene bases que ya han sido discutidas profundamente por todos los actores. Hay informes de las comisiones ciudadanas que han discutido esto, hay informes también de las comisiones de distintos gobiernos que han discutido esto. Nos parece que tiene que existir ese cambio, y ese cambio tiene que apuntar a mejorar las posibilidades de acceso a la información, a la participación y de la justicia de las personas, en línea con el acuerdo de Escazú, y con crisis económica o sin ella, hay que tener mucho cuidado de hacer modificaciones que supuestamente mejoren posibilidades de inversión, cuando esas posibilidades de inversión van a ir en contra de la cohesión social, que es finalmente lo que debiéramos estar resguardando. Muchas gracias, senadores. Muchas gracias, director. Vamos a dejar las palabras al final y no recuerdo si se los mencioné. En todo caso, cumplió dentro del plazo, pero tenemos 15 minutos destinados a cada uno, dado que esta comisión finaliza a las 14 y tenemos varias preguntas que nos gustaría aprovechar de hacerles. Así que le damos la palabra ahora.
Disculpe, una pequeña cosa que le había dicho ayer a la señora secretaria, pero que me tengo que retirar en 10 minutos más, así que no voy a estar en la ronda final de preguntas. Perfecto, muchas gracias. Si tenemos alguna pregunta a la ONG, la hacemos llegar entonces, bueno, por escrito, la vía, y ahí nos ayudaría mucho esa visión, pero la presentación evidentemente ayuda bastante, así que muchas gracias. Ok. Le damos la palabra entonces a la señora Paulina Riquelme. Ella es la presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de la CPC. Paulina. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio saludo también a los señores y señoras senadores presentes. Quisiera saber si puedo compartir pantalla para exhibir una presentación. Sí. Ya, gracias. ¿Pueden ver mi presentación en modo presentación? Sí, se ve perfecto. Ya, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y quería comentar primero que efectivamente preparamos esta presentación rápidamente, considerando la invitación, enfocada en la mirada de las dificultades que han existido, pero desde el punto de vista de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la CPC, compartimos primero el objeto de protección ambiental y estamos en países y realidades modernas. El desarrollo económico no entra en contradicción en ningún momento con la protección del medio ambiente eh, y los derechos humanos, obviamente. Entonces, en ese contexto, como el objetivo era conocer la opinión de diferentes entidades gremiales con relación al proceso de evaluación ambiental de proyectos o actividades, tenemos algunas ideas y datos que queríamos conversar y mostrarles. Primero, cómo construimos este diagnóstico. Estamos en la comisión hace un rato trabajando con un grupo de titulares de proyecto y consultoras para levantar dificultades que les ha tocado experimentar en la práctica, y este trabajo está conducido para tener propuestas y para generar propuestas que obviamente vamos a socializar con la autoridad. Lo que estamos viendo es que hay una disminución, obviamente, de proyectos que han ingresado al sistema de evaluación ambiental durante el año 2022 en comparación a otros periodos. Hay un incremento sostenido en el rechazo de proyectos de inversión en el CIA, sobre todo en la sede de las comisiones de evaluación ambiental, que es la sede más política que técnica, respecto de proyectos que tenían recomendación de aprobación favorable, ¿ya? Que tenían un ICE, que es el Informe Consolidado de Evaluación, favorable de parte del Servicio de Evaluación Ambiental. También un incremento en el término anticipado de evaluaciones ambientales por falta de información relevante o esencial, que es lo que denominamos IRE, aumento de proyectos desistidos y aumento de inadmisibilidades. Y también imposición de condiciones para la aprobación de proyectos de inversión que se extienden a ámbitos que salen de lo que es el marco de la evaluación ambiental. Algunos números, términos anticipados durante el año 2022, 30 proyectos, proyectos declarados inadmisibles en la cuarta región a la fecha 13 proyectos, inadmisibles en la quinta región 15 proyectos, inadmisibles en la sexta región 10 proyectos. Números que nos han hecho mirar en detalle de por qué son estas admisibilidades, y ahí tenemos una observación que las admisibilidades están siendo más bien de fondo que de forma. En cuanto a proyectos del 2022, hay 521, nosotros pudimos obtener estas cifras de la base estadística del CEA, que es muy buena. 521 proyectos el 2022, 348 calificados entre aprobados y rechazados, 308 proyectos aprobados, 40 proyectos rechazados y 139 desistidos o no calificados. Ahora lo pongo ahí con ese asterisco porque lo pudimos ver si es que vemos solamente buscando por proyectos
Desistidos encontramos 50, por proyectos no calificados, o sea, perdón, por proyectos no calificados encontramos 50, por proyectos desistidos 89, y ahí llegamos a esa cifra, pero si filtramos utilizando los datos de la página web del SEA, solo por proyectos en el año 2022 desistidos y no calificados, tenemos 127 proyectos. De esos 127 asimilando, o sea, que corresponden a una inversión que aparece ahí en esta lámina. Después, si sumamos proyectos no admitidos a tramitación, desistidos y no calificados, importante señalar que los proyectos desistidos son aquellos en que los titulares visualizan que el proyecto no va a avanzar y por lo tanto antes de esperar un rechazo, lo sacan del sistema. Entonces, 223 para el año en curso según la información del SEA. Entonces, tenemos un tema que creemos que es posible mejorar. Primero, tenemos el tema de la admisibilidad. La admisibilidad es un trámite que está establecido en el reglamento y en la ley, y tiene un instructivo y que implica la verificación rigurosa del tipo proyecto, la vía de evaluación y los contenidos mínimos, en fondo, que debe tener todo instrumento de evaluación. Según el instructivo, la etapa es un objeto de verificación formal, quedando la revisión de fondo para la posterior evaluación ambiental del proyecto o actividad. Sin embargo, nosotros estamos observando con preocupación de que en algunas regiones, sobre todo la cuarta, quinta y sexta región, los controles de admisibilidad están sobrepasando lo que es la verificación formal y están ingresando al fondo, involucrando también decisiones que ya se meten con definiciones que son propias de la primera ronda de preguntas. Con esto no quiero escaparme del tema de que es necesario tener proyectos robustos técnicamente y que la admisibilidad permite filtrar proyectos que no cumplen con el estándar formal para ser evaluados. Eso es necesario y muy relevante. Sin embargo, cuando ya estamos haciendo un prejuzgamiento de fondo, es que nos genera inquietud porque en la admisibilidad hay 5 días hábiles para hacerla. Después, ¿qué dificultades observamos? Incremento en las exigencias de las líneas de base para distintos componentes ambientales. Tenemos un caso de un criterio reciente que se acaba de publicar por el SEA relativo a fauna. Nosotros nos parece, y así nos han hecho llegar los titulares de proyecto, que es importante y se agradece la gestión que está haciendo el Servicio de Evaluación Ambiental por sacar y explicitar todos los criterios de evaluación en guías y en criterios. Y se agradece también que se haya publicado, y esto es por la gestión actual, se hayan publicado en la página web todas las guías y documentos técnicos que el SEA está elaborando. Ahí solamente observamos la necesidad de generar espacios de participación a terceros, incluyendo obviamente la comunidad regulada, tanto titulares de proyecto como consultores y la academia, durante la elaboración de las guías, y quizás tener un sistema, una plataforma como la elaboración de las normativas ambientales abiertas para poder ver todos los documentos que son fundantes de esas guías o criterios. En todo caso, se agradece la objetivación de criterios en estas guías. Constatamos este mayor rigor del SEA, específicamente de ciertas direcciones regionales en la admisibilidad, observando inadmisibilidades más bien de fondo que de forma. El aumento en la exigencia no se condice con un documento técnico que permita conocer de antemano el estándar que debe cumplir una línea de base para que sea suficiente. Y en este caso es importante explicitar, se dice que los titulares presentan malos proyectos. En general, los proyectos se presentan con la información disponible en base a los criterios disponibles. Mientras mayor claridad exista respecto de los mínimos que debe cumplir el ingreso al sistema, eso beneficia a todos, tanto a titulares de proyecto como consultoras y obviamente autoridad y comunidad.
Vemos que las comisiones de evaluación ambiental privilegian razones políticas por sobre las técnicas para aprobar o rechazar proyectos, eso lo hemos observado en este tiempo, incluso no respetando el trabajo profesional del SEA. Titulares deben solicitar extensas suspensiones durante la evaluación ambiental. Sí, es cierto. Ahora, parte de estas suspensiones pueden ser porque los documentos que se hayan presentado tengan alguna falla de forma y por lo tanto ahí la responsabilidad sería el titular del proyecto, el consultor. Pero también es importante tener presente que los organismos de la administración del Estado con competencia ambiental que participan en el sistema solicitan en el marco de la evaluación estudios. Y por lo tanto los titulares tienen que suspender y extender los plazos porque tienen que elaborar esos estudios. Y esos estudios requieren de un mínimo de tiempo para su ejecución. Hay estudios que son más complejos que otros, pero estudios, por ejemplo, de medio marino, requieren de un mínimo de campaña. Ahora, con este nuevo criterio de fauna, se exige la validación de datos de terreno para campañas de fauna cuando se exceda un número de tiempo, por lo tanto, y eso durante la evaluación. Por lo tanto, efectivamente lo que se espera es que estas suspensiones se mantengan, ¿sí? Debe darse respuesta a los requerimientos de la autoridad. Exigencias, condiciones e información requerida por los órganos de la administración del Estado en el marco del sistema difieren de región a región, lo que dificulta el conocimiento previo del estándar requerido para construir una evaluación ambiental de forma positiva. Soluciones, hay distintas propuestas, nosotros estamos disponibles y nos hemos reunido y agradecemos mucho a las iniciativas que está liderando el Ministerio de Medio Ambiente, también en diálogo con el Servicio de Evaluación Ambiental, porque vemos que es importante pensar en soluciones en el corto y mediano plazo, insisto, dentro de profesionalizar esta evaluación de impacto ambiental, y ahí tenemos diferentes tipos de propuestas. Por ejemplo, con respecto a los documentos técnicos referidos a criterios de evaluación, creemos relevante que se puedan hacer observaciones durante la elaboración de los documentos y que los expedientes administrativos de estos documentos, guías y criterios sean públicos y de libre acceso a terceros, la comunidad obviamente, y también a los titulares de proyecto y consultoras, porque muchas de estas exigencias y estos criterios que se explicitan en los documentos técnicos tienen plazos mínimos de elaboración y tienen costos. Y es importante que tengan la mirada práctica también de cuáles son las dificultades o los desafíos asociados a su implementación. Un cumplimiento estricto del SEA en el control de la admisibilidad de los proyectos, teniendo presente que es una instancia más formal y que no corresponde a una instancia para revisar temas de fondo. Relevante también que en la litigación en torno a el sistema de evaluación de impacto ambiental se realice por medios de instancias claras. En la actualidad, una resolución de calificación favorable puede ser impugnada a través de recursos de reclamación establecidos en el artículo 17, número 5, número 6 de la ley 20.600, pero también a través de la invalidación en el artículo 17, número 8, recursos de protección, etcétera. Entonces es importante que se ordene. Tenemos claro que esto es fruto de la ley y no de un cambio reglamentario, pero es importante que se ordene con una instancia clara. Es necesario respetar el objetivo del sistema de evaluación de impacto ambiental como es un instrumento de gestión ambiental, no es el instrumento de gestión ambiental que tiene por objeto incorporar la variable ambiental al desarrollo de proyectos de inversión y asegurar que se cumpla con la normativa. No es un instrumento destinado para otros medios. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con planificación territorial se sufre en el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero tiene un instrumento ad hoc, que son los instrumentos de planificación territorial, y no suple tampoco las políticas públicas, desarrollo regional y otras que tienen que ser evaluadas ambientalmente de manera estratégica. Creemos importante una elaboración tipo checklist de cuáles son la información mínima en términos claros para ingresar un proyecto que sea robusto técnicamente, que cumpla con los mínimos que se exigen
en el CIA para disminuir incluso las suspensiones de plazo por solicitudes que hacen los servicios. Avanzar hacia un enfoque colaborativo entre titulares y SEA para la calificación ambiental de proyectos. Esto es señal importante, generar instancias de diálogo y apoyo técnico del SEA en caso en que la evaluación de impactos pueda ser compleja. Es una especie de deber de asistencia al regulado, y dentro del deber de asistencia no solo a los titulares de proyectos, sino que también a la comunidad. Cumplimiento más estricto por parte del SEA de su rol de administrador del CIA, revisando con rigor las observaciones que hacen los OAECA, que luego se sistematizan en los ICSARA, de manera de que efectivamente esos organismos se enmarquen dentro de sus competencias. Y propuestas de evaluación ambiental más acotadas para modificaciones de proyectos en reemplazo de las consultas de pertinencia que considere regímenes diferentes a las DIA y a los EIA, considerando que existen modificaciones de proyectos son cada vez más relevantes en el sistema. Esas son algunas ideas, como les comentaba, estamos trabajando en propuestas para este tema. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Paulina, por el tiempo también de ustedes, por la presentación. A mí me gustaría que lo posible pudieran quedarse hasta el final porque tenemos varias consultas, así que agradezco eso también. Y le doy la palabra al señor Jorge Cáceres, director ejecutivo del Centro de Medio Ambiente y Energía de SOFOFA. Muchas gracias por la invitación. Aunque fue canalizada ayer, alcanzamos a generar alguna información de base, tal como expuso recién Paulina. Así que les quiero compartir una presentación. Me avisan, por favor, cuando se pueda visualizar. Ahí está, ok, estamos viendo. ¿Ahí sí? Sí, se ve bien. Perfecto. Gracias. Bueno, nuevamente agradezco la invitación y en función de ello voy adelante con la presentación. Está estructurada en 4 partes. Alguna alusión a SOFOFA y a la representatividad, algunas estadísticas con relación a la evaluación ambiental de proyectos, algunos análisis que hemos efectuado procesando esa información y una oportunidad, por supuesto, de plantear algunos desafíos de colaboración. Brevemente, SOFOFA tiene una representatividad amplia de distintos sectores a lo largo del país, con más de 160 empresas socias directas y 3.800 empresas representadas de manera indirecta, con más de 70 gremios regionales también. Una representación de más del 52% de las empresas que en el fondo generan inversiones relevantes a lo largo del país. Destacar el propósito de SOFOFA de poner a las personas en el centro de la actividad empresarial, y compartimos la aspiración por fortalecer los derechos sociales y los compromisos para ir avanzando, obviamente, al desarrollo del país. Aquí hay un breve barrido de todos los sectores, no los voy a detallar en honor al tiempo, pero hay una amplia representatividad como decía, de sectores manufactura, generación de energía y varios otros, y también de proveedores de la gran minería. Y hay una serie de gremios regionales que están a lo largo de todo el país, que tenemos una comunicación sistemática, que nos transmiten muchos elementos asociados a este mismo ámbito que nos convoca hoy. Yendo al tema de la razón de fondo de la convocatoria para hoy día, preparamos algunas estadísticas, destacar algunos elementos relacionados con la inversión calificada en los últimos 5 años. Aquí hay un resumen de la información para los últimos años, como señalaba, contado desde marzo del año en curso hasta el año siguiente. Y aquí hay algunos datos del 2018 con la calificación de 381 proyectos, con un total de 24 estudios y 354 declaraciones. La inversión rechazada corresponde a 15 proyectos, equivalente a 282 millones de dólares.
desglosada de la forma que se indica ahí, un estudio y 14 declaraciones. Esta información para el año 2019 evoluciona de la siguiente forma: se calificaron 496 proyectos, la inversión rechazada corresponde a 20, con un total de 384 millones de dólares, para efectos de tenerla como referencia. El año 2020, 447 proyectos, 14 rechazados, equivalente a 743 millones de dólares. Y el año 2021, 576 con 38 proyectos rechazados, equivalente a 494 millones de dólares. Lo que llevamos a la fecha, en el 2022, se han calificado a 181 proyectos, de los cuales 8 son estudios, 173 son declaraciones, por un monto muy superior. Esto tiene obviamente que ver con elementos de impulso a la reactivación económica que el sector productivo ha venido haciendo, y por lo tanto alcanza 9.645 millones de dólares. Y aquí vienen elementos sustantivos. La inversión rechazada a la fecha corresponde a 26 proyectos, equivalente a un monto de 4.000 millones de dólares, desglosada como está ahí: 5 estudios de evaluación de impacto ambiental, por el orden de 3,3 mil millones de dólares, y 19 declaraciones de impacto ambiental por 634 millones de dólares. Destacar que cubre un periodo obviamente de 6 meses, la evaluación se va haciendo sistemáticamente, y de manera que la actualización estadística la dispondremos en marzo del próximo año. Y aquí entran algunos elementos de análisis que nos parecen muy relevantes. Primero, algunos resumen de los datos comparados, algunas cifras agregadas. En lo que va de 2022 se ha rechazado un 41% de la inversión evaluada en el sistema, lo que es mayor a los años anteriores, que tenemos ahí un resumen de las tasas de rechazo de los años que analizamos. Y en lo que va del año, hay 26 proyectos rechazados por un monto de 4.002 millones de dólares, lo que nos parece que es relevante. El promedio del monto de inversión rechazado en el sistema anterior fue de 475 millones de dólares por año. Más allá, obviamente, del ingreso de proyectos de mayor escala, naturalmente que esto constituye una voz de preocupación, una luz de alerta, obviamente, en función de los desafíos que tenemos como país para ir abordando precisamente temas ambientales que requieren de inversión. Y en ese contexto, aquí entramos a algunos análisis más de detalle. Naturalmente que es complejo extraer conclusiones, dado que la tipología de los proyectos y la calidad de la información tiene que ver naturalmente no solo con la responsabilidad pública, sino también privada. No obstante, es posible observar algunas cosas. Los primeros, tal como señalaba la directora del sistema, los plazos para la evaluación en general se cumplen. Eso tiene obviamente que ver con la dinámica que tiene el sistema. No obstante, nos preocupa que en términos de la admisibilidad y también la resolución relacionada a información relevante y esencial a los requerimientos, son significativos, y los desistimientos son importantes. Eso lo vemos con preocupación. Y una cosa también muy significativa es que 8 de los proyectos rechazados, que equivalen a una inversión de más de 300 millones de dólares, tenían, como señalaba anteriormente la representante de CPC, un informe técnico favorable, lo que naturalmente devela algunos aspectos relacionados con discrecionalidad que siguen existiendo, y consideraciones que también son principalmente políticas. Eso es un elemento que naturalmente sigue estando presente en el sistema y que constituye una preocupación. Como señalo ahí, los grandes temas de los rechazos tienen que ver con biodiversidad, con evaluación de medio humano, aspectos relacionados con agua, y también con la descripción de los proyectos, que muchas veces tienen que ver con modificaciones o continuidad operacional de algunos existentes. Nos preocupa también alguna alusión también en la línea de la discrecionalidad a impactos potenciales, es decir, no a impactos que en el fondo se identifican claramente, aun cuando se desarrollan líneas base en las áreas de influencia directa de los proyectos. Se alude muchas veces a elementos de bibliografía que, si bien no fueron trazados o levantados en el periodo en que se establecieron las determinadas campañas o levantamiento de información, aún son considerados como causales para efectos de objetar la información presentada. Y aquí hay una observación a nuestro juicio muy relevante. Muchas veces los estudios
eso lo observamos a lo largo del país, terminan subsidiando una necesidad de mayor y mejor información a efectos de la comprensión de la situación de líneas base a lo largo del país, lo que muchas veces termina encareciendo, muchas veces de manera injustificada, las exigencias de información que se hacen a los proyectos de inversión, particularmente a los titulares. Y en alguna medida también importante, las resoluciones de calificación ambientales terminan también subsidiando muchas veces vacíos regulatorios. Quiero destacar algunos casos importantes relacionados con los sectores de energía y minería. Naturalmente, como se señaló antes, hay algunos proyectos que tienen magnitud de inversión muy relevante, como el caso del proyecto Los Bronces Integrados, que si bien tiene impacto muy relevante en términos positivos de dinamizar la inversión, se rechazó por causas que a nuestro juicio no están adecuadamente fundadas. Se indicó la ausencia de información para descartar impactos significativos en circunstancias que los receptores que estaban expuestos a los niveles de contaminación presentaban incluso niveles de concentraciones a los que estarían expuestos que estaban bajo norma, es decir, cumpliéndose la norma. Si bien es posible naturalmente de allegar información que optimice ciertos elementos, pensamos que hay algunas cosas muy discrecionales, algo similar sucedió con el proyecto El Soldado, que a nuestro juicio las causales del rechazo fueron absolutamente discrecionales e infundadas. También ustedes han sido testigos, han sido temas en los medios, algunos desistimientos relacionados con proyectos con hidrógeno verde en la zona sur del país. Creemos nuevamente que se evidencia esa falta de criterios homogéneos, pese a que ha habido esfuerzos relevantes, pero sigue siendo una causal de preocupación muy significativa para dar certeza a la evaluación de los proyectos. Y aquí, para finalizar, quiero hacer presente algunas cosas que nos parecen relevantes. Nosotros como país tenemos desafíos de productividad que son muy significativos. La productividad total de los factores ha ido decreciendo en el tiempo, y a nuestro juicio esto tiene alguna relación también relevante relacionada con todas las exigencias que se establecen a proyectos de inversión en resoluciones de calificación ambientales, muchas de ellas débilmente fundadas o infundadas y que se traducen en una carga muy significativa de reportabilidad, de compromiso, que excede muchas veces el cumplimiento normativo cuando éste existe. Y aquí vemos que un elemento sustancial, hemos tenido la oportunidad de visualizar situaciones similares en países desarrollados, en que nosotros tenemos como país desafíos de mitigación y adaptación climática que son muy sustantivos, conviviendo también con desafíos de superación de contaminación de alcance local, en muchas zonas con conflictos socioambientales en desarrollo. Nosotros, a partir de información que hemos levantado y también otra de referencia, identificamos la necesidad de mucho mayor inversión precisamente para abordar esos desafíos. Esto tiene que ver no solo con generación de energías renovables, también con desalación, con el mismo ámbito de hidrógeno verde y muchos otros que naturalmente requieren profundizarse a efectos de abordar la transición climática y obviamente alcanzar las metas que el país tiene comprometido. Ahí hay como referencia un estudio de McKinsey del año 2020 que indica que para que Chile alcance la carbono neutralidad al 2050 en todos estos sectores de transporte, edificación, generación, minería, infraestructura, se requiere del orden de 150.000 millones de dólares en inversión. Y eso naturalmente una luz de alerta y de relevancia a efectos de cumplir precisamente los compromisos que el país ha adquirido, pese a no tener un protagonismo en la responsabilidad de las emisiones, por ejemplo, de gases de efecto invernadero a escala mundial. Nosotros creemos, para ir concluyendo, que la evaluación ambiental de proyectos ha hecho una contribución relevante a la protección ambiental del país. Creemos que los funcionarios del sistema de evaluación de impacto ambiental hacen un esfuerzo significativo por abordar toda esta gran cantidad de proyectos que deben evaluar. Y en ese sentido, los pasos que se están dando, que está liderando la directora del CEA en el sentido del desarrollo de guía, lo consideramos una cosa muy positiva, y cualquier esfuerzo para reducir la discrecionalidad, para fortalecer la participación ciudadana, creemos que es relevante. No obstante, aquí hay una visión de fondo y de muy largo plazo
Lo que nosotros hemos observado en países desarrollados es que la clave para poder aliviar toda la carga de evaluación del sistema de evaluación de impacto ambiental tiene que ver con consolidar un sistema de normas. Nosotros tenemos referencia de países desarrollados, particularmente la OCDE, con quienes hemos venido trabajando, y en la medida que el sistema de normas se consolida, el sistema de evaluación de impacto ambiental toma una fuerte, un fuerte foco en verificar que esas normas naturalmente se cumplan, todos los compromisos normativos se cumplan. Y aquí vemos que hay vacíos regulatorios todavía, hay desafíos de fortalecimiento de las capacidades. Nosotros no podemos pedirle a los evaluadores del sistema de evaluación de impacto ambiental que comprendan toda la complejidad asociada a los proyectos que les toca evaluar y los impactos que también tienen asociados. Por lo tanto, creemos que aquí hay una oportunidad muy relevante de colaborar, de fortalecer la colaboración pública-privada en esa dirección. Nos preocupa que haya proyectos de ley que buscan fomentar que más proyectos ingresen al sistema, especialmente aquellos que no tienen resolución de calificación ambiental. La forma en que los distintos países abordan esos temas es precisamente trazar donde hay vacíos regulatorios y abordarlos, precisamente. No necesariamente indicando que todos aquellos proyectos que no han ingresado al sistema lo hagan, que se traduciría en una recarga de trabajo muchas veces muy compleja y hasta inmanejable de parte del sistema o del servicio. Creemos que es muy importante incrementar la necesidad de instancias de interacción público-privada, eso facilita naturalmente la evaluación, y hay una oportunidad que ponemos sobre la mesa también y que la queremos manifestar aquí. Nosotros constituimos un centro de medio ambiente y energía hace 8 años, hemos estado desarrollando distintos proyectos y estudios, y es la oportunidad también de fortalecer ese trabajo. Para finalizar, creemos que de gran valor los anuncios de la directora del CEA, la misma línea de crear equipos especiales o instancias especiales para proyectos que en realidad requieren de un nivel de conocimiento y también de capacidad en ambas direcciones, digamos, público-privada, que naturalmente facilitan la comprensión de los impactos y naturalmente su control. Tenemos la disponibilidad para colaborar, hemos conducido desde el Centro Proyectos Relevantes en un marco de colaboración público-privada involucrando experticia internacional. Creemos que más allá de las cosas que se puedan hacer en el mismo sistema, como por ejemplo revisar ciertos criterios, ciertos umbrales, de manera que no se traduzcan en una carga de exigencia muchas veces inconmensurable a distintos proyectos de inversión, se pueda abordar aquellos ámbitos que he mencionado que tienen que ver con vacíos regulatorios y con elementos también relacionados con instancias de información adecuada a las comunidades que permita naturalmente facilitar la evaluación, no desde una perspectiva de agilizar un trámite, que esa es una mirada muy reduccionista del problema, sino desde la perspectiva de contar progresivamente con mejor información en todas las regiones, digamos, a lo largo del país, contar al mismo tiempo con normativa que esté actualizada y que al mismo tiempo permita facilitar la evaluación de proyectos de manera que el sistema de evaluación de impacto ambiental se limite a aquellos aspectos que no estén adecuadamente abordados y que progresivamente debieran ser menos si es que el sistema de norma en el país se consolida. Con eso termino, así que muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, don Jorge, Jorge Cáceres, director ejecutivo del Centro de Medio Ambiente y Energía. Damos la palabra entonces al Consejo Minero, a don Joaquín Villarino o don Carlos Urenda. Ustedes definirán quién expone o presenta. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradezco a los demás miembros de la comisión. Ahora a la presidenta que se reintegra. Va a exponer en detalle don Carlos Urenda y sin embargo quisiera, además de agradecer, hacerme cargo de brevemente algunas de las afirmaciones que hizo don Ezio respecto a uno de los proyectos mineros que han sido rechazados por el sistema ahora último. Con bastante liviandad señaló que este proyecto no se había hecho cargo de los impactos en el aire y en el agua de Santiago, lo cual no deja de ser una afirmación un poco arriesgada. El proyecto mitiga todo su impacto en calidad de aire y mitiga 120% de sus emisiones,
no solo el proyecto, también de la operación actual. Y esto significa que la calidad del aire de la región metropolitana en definitiva va a mejorar con este proyecto. Y en temas de agua, la compañía recién anunció un proyecto de 1.8 billones de dólares, billones, que le permite dejar de usar agua fresca antes del final de la década, con una solución colaborativa que va a permitir además entregar agua a los APR que hay entre las comunidades que están ubicadas entre la planta desaladora con la cual se ha llegado a este acuerdo y las instalaciones de la planta. Gracias por esta oportunidad, lo reitero, y dejo a don Carlos Urenda, gerente general del Consejo, quien ha preparado rápidamente esta presentación, ya que la invitación fue ayer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores senadores. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que nosotros, este es un tema en que estamos siempre listos, como se dice, porque nosotros tenemos una comisión de medio ambiente y aguas en el Consejo Minero, en que se reúnen todas las empresas mineras y conversamos todos estos temas. Por lo tanto, tenemos un diagnóstico sobre estas materias y encantado lo vamos a compartir con ustedes. También es importante señalar que nosotros hemos notado tanto del Ministerio de Medio Ambiente como del Servicio de Evaluación Ambiental una apertura para recibir nuestros comentarios, tanto así que lo hemos hecho en más de una oportunidad. Y de hecho la idea es trabajar en conjunto para superar estos temas, porque aquí no hay responsabilidades únicas, sino que son problemas complejos que ameritan un mayor debate. La verdad es que las presentaciones de mis antecesores me han facilitado porque vamos a omitir las cifras, vamos también a omitir algunas cosas que ya se han dicho, por lo tanto la nuestra va a ser una presentación un poco más rápida. Nosotros vamos a partir primero de lo general, para después caer en lo particular, que es el encargo específico que nos hizo esta comisión. La verdad es que nosotros pensamos que el tema ambiental y de actividad económica es un tema bastante más complejo que enjuiciar solo si el Servicio de Evaluación Ambiental está aprobando rápidamente o no los proyectos. Nosotros, y sobre todo en Chile, tenemos una sociedad que tiene demandas altas y crecientes en materias de sustentabilidad. Y esto tiene consecuencias, algunas de las cuales tiene efectos importantes en las actividades económicas. Hay objetivos medioambientales más ambiciosos, hay altas exigencias para la obtención de permisos, mayor litigiosidad en estas materias. Estas demandas y las consecuencias de estas demandas mayores son una expresión del desarrollo. En sí misma no son negativas. Eso hay que dejarlo muy en claro. Una cosa distinta es que a veces ocurre que esas tres consecuencias que vimos anteriormente, puede suceder que, perdón, ¿se ve bien o no? Sí, se ve bien. Y además ¿Sí? nosotros también tenemos nuestras propias presentaciones acá. Ah, ya, perfecto, ya, está bien, Claudia. Entonces, la verdad es que estas consecuencias a veces se pueden transformar en un problema significativo para el desarrollo de la actividad económica cuando se dan otros factores. Y, por ejemplo, estas consecuencias que habíamos visto como propias del desarrollo pueden complicarse cuando se dan, por ejemplo, actitudes que tienen que ver con olvidar que el crecimiento económico es uno de los tres pilares de la sustentabilidad, o asimilar la protección del medio ambiente a la no alteración absoluta de este. La verdad es que nosotros queremos ser bien claro en ese sentido que hay temas de eficiencia, de temas técnicos, pero también hay un tema de fondo que tiene que ver con los consensos de la sociedad en torno a lo que significa el desarrollo, y esos temas es importante abordarlos también. Asimismo, también respecto de cada una de estas tres consecuencias que habíamos visto, que tenían que ver, ¿no es cierto?, con las regulaciones, con los asuntos judiciales y con los permisos, también hay otras situaciones que se dan en cada una de estas tres consecuencias que puede hacer que esas consecuencias se transformen realmente en un aspecto complicado para la actividad económica. Vamos a ver una a una cada una de estas tres.
Recordemos los objetivos medioambientales más ambiciosos, que como habíamos dicho, al contrario, era positivo, era parte del desarrollo. Vemos que hay una regulación ambiental también que tal vez no es todo lo positiva que debería ser. Y eso es importante porque va a condicionar también el tema de evaluación y de los permisos, ¿no es cierto? Entonces, no siempre en los procesos legislativos se hace un análisis de costo y beneficio serio, especialmente respecto de impactos económicos que las leyes y los tratados internacionales pueden tener en el país. A veces sentimos que falta una visión holística en las regulaciones nacionales, porque claro, entran proyectos sobre temas específicos que pueden ir estableciendo una restricción que a lo mejor no es tan grave, pero que sumada a otra y sumada a otra, se va haciendo más complicado. También pasa con proyectos de ley que se aprueban, a veces crean organismos, crean nuevas facultades, pero no van eliminando los organismos antiguos ni las facultades, entonces van quedando contradicciones, van quedando duplicaciones. Con respecto a la aprobación de leyes también vemos que a veces los conceptos no siempre son todos los precisos que quisiéramos, a veces se deja mucho espacio a la jurisprudencia, mucho espacio a normas inferiores. A veces esto se hace con un sentido muy positivo, que como no hay acuerdo en los detalles, se deja a veces muy en general. Y obviamente todos estos problemas en la regulación van generando algunas incertezas y problemas que después se van transmitiendo al tema de la justicia y al tema de los permisos. Entonces, eso eran algunas de las situaciones que podrían estar complicando algunos de los objetivos ambientales, de las situaciones ambientales que habíamos visto previamente. Con respecto a las altas exigencias para los permisos ambientales, que también habíamos dicho que era una consecuencia del desarrollo y que no era negativa en ningún caso per se, pero hay veces que se dan situaciones que hacen que esto sí sea un problema. Hay retrasos sustanciales en las tramitaciones. Y ojo que cuando hablamos de retrasos, no estamos solo hablando del retraso que se produce en la evaluación en el SEA, sino que también tiene que ver con los recursos judiciales, etc. Pero, por ejemplo, para tener una idea, la obtención de la RCA, Resolución de Calificación Ambiental, y los permisos sectoriales para un proyecto minero tipo, toma 8 años en promedio. También vemos que hay un número excesivo de permisos exigidos. Los permisos sectoriales para proyectos mineros tipo son 213 y a veces se necesitan varios de un mismo tipo. También hay falta de predictibilidad en la obtención de estos permisos. A veces una dirección regional, algún servicio regional dice que sí, en la otra región dice que no, a veces hay contradicciones entre los servicios, y también, ¿por qué no decirlo?, a veces hay falta de rigurosidad en algunas de las solicitudes que hacen las personas que quieren obtener estos permisos. Y como dijimos, esta es una consideración general sobre la dificultad para obtener los permisos, sin entrar todavía exactamente al sistema de evaluación ambiental. Por último, habíamos dicho que junto con las regulaciones más exigentes, junto con el tema de la dificultad para obtener permisos, había una tercera consecuencia del desarrollo del país en materia de sustentabilidad que tenía que ver con la mayor litigiosidad en materia ambiental. Esto es una cosa que es esperada en estos niveles de desarrollo y que ocurre en todo el mundo. El punto es que esto se acote a un nivel razonable. Aquí en Chile esto se puede decir que ha llegado a un casi extremo que es poco saludable. Existen varios organismos judiciales y administrativos que tienen competencias superpuestas. Tampoco existe un orden determinado a seguir en estos organismos. A veces se parte por uno, se vuelve al otro, y al final un proyecto puede estar peregrinando años en distintos organismos sin tener ninguna certeza de cuánto tiempo le falta para que lo aprueben o para que lo rechacen. Y estas resoluciones muchas de las veces son contradictorias. Entonces, eso claramente provoca una complicación enorme, esa falta de predictibilidad
es preocupante. Cuando uno conversa con representantes de países extranjeros desarrollados, ellos dicen que allá también está tomando más tiempo la evaluación ambiental. Dicen que es más compleja, sin duda, pero también dicen que hay una mayor predictibilidad, es decir, que cumpliendo ciertos estándares hay una relativa certeza de que el proyecto va a ser aprobado o no. Entonces, eso es una cosa que se echa de menos y en la que hay que trabajar. Ahora, todo esto sin duda se agrava aún más con la existencia de una industria del litigio que todos conocemos. Vamos ahora, yo sé que el encargo preciso de esta comisión tenía que ver con hacer un foco en la evaluación ambiental de proyectos. Y vamos a hacer ese foco, es decir, además de los temas que ya vimos que tienen un carácter genérico respecto de la obtención de permisos, vamos a hacer un foco en lo que tiene que ver con la evaluación ambiental, con el SEA, con las direcciones regionales y con los llamados organismos de la administración del Estado con competencia ambiental sectorial. Y aquí nosotros claramente tenemos un diagnóstico que se arrastra por varios años. Esto no es culpa específica de un servicio de evaluación ambiental u otro. Esto se viene dando hace mucho tiempo. Puede que en algunos temas se pueda agravar, pero la verdad es que este es un diagnóstico que venimos haciendo desde hace varios años. Hay pronunciamientos o solicitudes de estos OECAS o de estos servicios de evaluación regional que escapan de sus atribuciones. Hay criterios diversos y a veces contradictorios entre direcciones regionales y entre los distintos organismos. A veces falta una fundamentación técnica en los pronunciamientos. Incluso a veces se exigen requisitos que van más allá de las normas. No solo una vez nos ha ocurrido en algunos proyectos de empresas socias nuestras que a veces le exigen un estándar que no está en la regulación, sino que viene en un proyecto de ley, por ejemplo, que todavía no se ha aprobado. Entonces, claro, podría ser deseable, podría ser bueno tener esos estándares, pero la verdad es que claramente estamos lejos de aprobar ese proyecto y a lo mejor no se sabe si se va a aprobar. Entonces, todas esas cosas van generando un problema en el sistema que distorsiona y hace que su objetivo no se pueda cumplir plenamente. Y para concluir en este tema, creemos nosotros que es importante que el SEA tenga los recursos para poder ejercer el rol coordinador que le otorga la ley, porque el SEA tiene la facultad para decirle a un organismo que está preguntando o que está pidiendo algo que no es de su competencia, puede decidir cuáles son las decisiones del servicio más adecuado para pronunciarse sobre el tema, porque a veces pasa, claro, que organismos se pronuncian sobre otros temas. También pasa a veces que los organismos sectoriales tienen muy poca gente y a veces tienen un especialista en el tema que tiene un alto de proyectos sobre el cual se tiene que pronunciar. Proyectos que a veces son complejos, que a veces son muy técnicos y sin duda a veces una conducta muy humana es dilatar el proceso, pedir un papel adicional o hacer correr tiempo, digamos. Entonces, hay que reconocer que hay problemas de recursos importantes, hay problemas de eficientar el sistema, así que este es un tema en el que todos debemos contribuir a solucionar. Ahora, muy brevemente, sin pretender en ningún caso dar una solución a todos estos temas, pero sí hay algunas cosas que pueden orientarnos. Claramente, como partimos diciendo, es necesario mantener un equilibrio entre crecimiento económico y protección ambiental y es necesario objetivizar y hacer público cuáles son los estándares ambientales. En ese sentido, claramente las señales de los gobiernos siempre resultan claras para todos y también especialmente para los funcionarios públicos. En ese sentido, valoramos mucho el trabajo que ha hecho el SEA de buscar establecer en guías los estándares y parámetros para distintas materias. Creemos que esa es una línea correcta en la que se debe seguir profundizando. Otro orden de ideas importantes para abordar soluciones y prioridades es cerrar pronto y razonablemente las discusiones regulatorias más relevantes en estos temas.
La verdad es que ya se ha dicho aquí, pero desde el año 2017 que existe un trabajo de la Comisión Asesora Presidencial para la evaluación del CIA. Eh, Eso generó un consenso amplio, hay medidas concretas, cuantificadas, que se pueden echar a andar. Sabemos que el nuevo gobierno durante el próximo año presentaría una reforma al sistema de evaluación ambiental. Yo creo que es bueno discutir ese tema, es bueno que haya participación y desde ya nos ofrecemos a contribuir con la visión que tenemos para enriquecer ese nuevo sistema, pero el tema en el fondo es que creemos que deben zanjarse esos temas luego. Por otra parte, existen dos proyectos de ley que contienen modificaciones sustanciales, por ejemplo, a la tipificación, persecución y sanción de delitos ambientales, tema de la máxima relevancia. Nosotros no nos oponemos en ningún caso a que se establezcan delitos de naturaleza medioambiental. Lo que sí encontramos es que deberían estos proyectos tramitarse juntos, no por separado, y poder pensarlos con el detalle y con la preocupación que requieren temas tan sensibles como estas materias. Finalmente, entrando ya más al tema de gestión, propiamente tal, del sistema de evaluación ambiental en general, destacaríamos tres cosas, a pesar de que hay otras. Creemos que más recursos humanos y técnicos son necesarios. Unificar los criterios es tal vez como el leitmotiv principal de lo que debe hacerse a nivel técnico. Y por supuesto, fortalecer el liderazgo del SEA para que ese sistema de evaluación en el que participan tantos actores tan diversos a nivel territorial pueda desarrollar de mejor forma el objetivo que se ha trazado. Por último, no puedo dejar de mencionar la enorme oportunidad que se le está presentando a la minería mundial y chilena para aumentar su aporte a la sustentabilidad. No solo trabajando como lo hemos hecho tradicionalmente en tratar de ser más sustentables en la forma de actuar, pero también hoy los minerales críticos que producimos en Chile tienen un rol indispensable en la transición energética, en el combate contra el cambio climático. Las energías renovables, la electromovilidad. Sin minerales no hay combate al cambio climático, como ha dicho el Banco Mundial. Pero para que el país aproveche esa oportunidad y para que haga esa contribución mayor a la sustentabilidad, deben desarrollarse los proyectos que tenemos en la cartera de inversión. Y ciertamente, como hemos visto ahora, tenemos un desafío que superar y encantados como Consejo Minero de seguir apoyando, trabajando para lo que requiera la comisión. Vamos a seguir también trabajando con el gobierno y estamos en esa porque esto es responsabilidad y deber de todos trabajar para tener un sistema de evaluación y en general un contexto regulatorio, judicial, que cumpla de mejor forma los objetivos que se ha trazado la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, por la sugerencia. De hecho, estábamos aquí comentando a propósito de algunas soluciones, prioridades, en fin, el seguimiento a uno de los proyectos que se votó, pero se pidió un plazo de indicaciones y en definitiva que la Comisión de Constitución lo conociera. Así que vamos a hablar con el presidente de la Comisión de Constitución para que lo pueda poner en discusión y en votación y podamos avanzar en aquello sin perjuicio de que efectivamente fue una cuestión que confirmó o reforzó ayer la ministra. El gobierno está pensando en un proyecto de ley más integral, más general, que venga a fortalecer el sistema, y en eso como comisión también tenemos conversado y acordado el poder entregar nuestra propuesta como comisión, que eso ya ayuda bastante en una especie de trabajo prelegislativo, porque evidentemente una de las comisiones que va a conocer de ese proyecto va a ser esta, así que vamos avanzando. Voy a darle la palabra entonces a los senadores para las consultas. Y yo también tengo un par de ellas al final. Senador Gaona. No, senador Durana. Gracias, presidenta. Bueno, muchas de las presentaciones que hemos escuchado el día de hoy ratifican lo que hemos planteado ayer junto a la directora del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, la ministra de Medio Ambiente. Y la verdad es que son situaciones urgentes. Uno evalúa, analiza la cantidad de recursos, millones de dólares que están pendientes, y lo que en general se solicita no es que se falte a la norma, no es que se falte a la ley o al reglamento vigente, sino que definitivamente se entregue una respuesta.
si se acepta o no se acepta esa declaración, pero creo que finalmente, frente a la necesidad que existe de que este país tenga inversión, que es la que genera empleo, que es la que genera tributos, creo que de una u otra forma, hoy día las evaluaciones de impacto ambiental y los resultados son categóricos, tanto en la cantidad de veces que ha sesionado el Consejo de Ministros como la cantidad de proyectos que han sido aprobados frente a la cantidad de proyectos y de recursos que están a la espera. Y por lo tanto, a mí me gustaría saber desde el nivel de la presentación, porque no veo al Ejecutivo en esta sesión. ¿Cómo ellos o quién recibe las presentaciones que han hecho tanto el Consejo Minero, la SOFOFA, la CPC? Porque creo que se hace urgente en que esta comisión pueda tomar un acuerdo en la medida que así lo disponga usted y lo decida esta comisión, de tal manera de que podamos derivar algunos aspectos que son muy importantes en las presentaciones que hemos escuchado. Porque si no va a ser una sesión más que no sé qué efecto pueda tener o si nos vamos a quedar simplemente a la espera de que el Ejecutivo presente un proyecto de ley que se puede demorar 2 meses o se puede demorar los 4 años. Gracias, senador Durana. Senador Gaona, senador Latorre. Senador Gaona. Yo la verdad las cosas que tenía preguntas para el señor don Necio Costa, creo que es, ¿no? Sí, don Necio Costa. Respecto de una materia que me surge a mí una preocupación no de ahora, sino que permanentemente en el tiempo. Todo este desarrollo de la legislación ambiental ha traído evidentemente una mayor preocupación por presentar proyectos lo mejor posible y todo ello, pero también en paralelo se ha ido desarrollando toda una industria jurídico-comercial de las compensaciones. Y cuando uno empieza a analizar los actores que aparecen defendiendo ciertas situaciones y solicitando compensaciones en determinados proyectos, aparecen los mismos personajes. Es cosa de mirar lo que pasó en Pascualama, lo que ha pasado en otros proyectos mineros, en proyectos energéticos, son como los mismos estudios jurídicos, y uno pareciera entonces que se arma como una especie de industria de poder sacarles compensaciones a los proyectos que se desarrollan. Yo quería preguntarle eso a don Necio Costa para ver si tiene él esa impresión, que me parece legítimo, que puedan organizarse una verdadera industria en torno a poder obtener compensaciones de parte de los proyectos que van a evaluación de impacto ambiental. Y eso me hace reflexionar también respecto de que si efectivamente la protección del medio ambiente se defiende en términos de conciencia o se le pone un precio. Porque hemos visto cómo se llegan a arreglos en distintos lugares entre los titulares de proyectos y ciertas comunidades para ponerle un precio a la contaminación. Entonces, ese tipo de cosas yo quería reflexionar sobre eso, y por eso habría sido importante que estuviera el señor Costa aquí a propósito de eso. Y un segundo elemento, ahora, si alguno de los aquí presentes se quiere referir a esta inquietud, me encantaría escucharlos también. Pero también las señales de la autoridad son relevantes. El gobierno se ha definido y se ha anunciado como un gobierno ecológico. Entonces uno tendría a pensar de que más que un gobierno ecológico, lo que uno necesita es un gobierno que sea partidario, o sea, que impulse el desarrollo sostenible, que no solo tiene que ver con la protección ambiental, sino también con el crecimiento económico y sobre todo con el desarrollo de las personas. Entonces también que un presidente de la República se anuncie como, y además que incluso antes de asumir el cargo se defina en contra específicamente de proyectos determinados, me parece a mí que es una señal poco adecuada, y me gustaría cómo reciben el sector privado este tipo de señales de ser un gobierno ecológico a secas, porque no sé si es un gobierno de desarrollo sostenible, y esto de pronunciarse a priori
como máxima autoridad en contra de proyectos determinados. ¿Cómo eso golpea la certeza jurídica de la legislación ambiental desde la mirada del sector privado? Claramente uno puede tener la mirada desde el sector político, desde el sector del gobierno, pero a mí me gustaría conocer la impresión que eso causa en el sector privado respecto a la certeza jurídica y la especie de objetividad que debieran tener las autoridades frente a este tipo de materia. Eso, Presidenta. Gracias, senador Gaona. Senador Latorre. Gracias, Presidenta. Bueno, agradecer también las presentaciones y además como haber aceptado la invitación también de un día para otro, porque el día de ayer efectivamente tuvimos la comisión donde estuvo la ministra, estuvo la directora del CIA y ahí surgió un poco la necesidad de tener esta sesión para escuchar directamente en la comisión, dado que el mismo gobierno dijo que está conversando en el fondo con los gremios empresariales, con la sociedad civil, ONGs, para eventualmente hacer modificaciones al sistema. Hacer modificación al sistema y también, bueno, hay un proyecto que tiene que ver con modificar o modernizar la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿no? Que también es parte de la institucionalidad ambiental en nuestro país. Y no en el sentido de relajar estándares o desregular, como a veces hay ciertos sectores que lo piden, sino que en el fondo para dar certezas, pero dar certezas a todo el sistema, ¿no? Dar certezas al sector privado que invierte, al inversionista, pero dar certezas también a las comunidades y a las futuras generaciones, porque cuando estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando también del agua, del aire, ¿no? De la contaminación, etcétera, que vamos a dejar, qué planeta o qué país vamos a dejar en herencia, ¿no? Entonces, no solamente las actuales generaciones, sino que también las futuras. Y en ese sentido, la línea, al menos que ha transmitido el presidente Boric, es que efectivamente queremos avanzar hacia un modelo de desarrollo que genere crecimiento económico, que genere riqueza, pero que al mismo tiempo sea capaz de distribuir esa riqueza con mayor justicia social. En Chile todavía tenemos niveles muy altos de desigualdad y al mismo tiempo con justicia ambiental y que los estándares ambientales no sean, como muchas veces se cree, un estorbo al desarrollo, sino que sean una condición al desarrollo, ¿no? Y yo creo que el sector privado chileno, en buena medida, diría yo, ha ido tomando conciencia y ha ido avanzando en esa dirección. No sé si todos, siempre hay quienes, y me toca a mí representar acá la región de Valparaíso, donde lamentablemente tenemos muchas malas experiencias o malas prácticas, pero no quiero con esto englobar a todo el sector privado, sino que pueden ser o proyectos específicos o que han ejercido presión indebida en algunos casos para ser aprobado, pese a tener una mala evaluación ambiental, ejemplo, energías contaminantes, ¿no? Termoeléctricas a carbón, y por eso es que es bueno que Chile vaya avanzando hacia la transición energética a energías renovables. Bueno, pero más allá de eso, en el fondo es preguntarles, yo creo que ya lo dijeron en sus presentaciones, pero de alguna manera estas modificaciones al sistema de evaluación ambiental y a todos los estándares ambientales, la idea es que perduren más allá de un gobierno de turno. Siempre se pueden generar en un determinado gobierno, pero la idea es que tengan permanencia en el tiempo y trasciendan los gobiernos de turno, y en ese sentido su disposición a colaborar para mejorar los estándares, la transparencia, las certezas y al mismo tiempo las exigencias ambientales, ¿no? Las exigencias ambientales, que yo creo que hoy día es un imperativo para el desarrollo. Esa como reflexión, como comentarios, y si es que quisieran agregar algo al respecto en términos de sus expectativas de esas modificaciones. Gracias, Presidente. Gracias, senador Latorre. Le voy a dar la palabra brevemente porque además estamos a 2 minutos de terminar nuestra sesión. De lo contrario, también siempre me parece pertinente recordar que podemos tener una nueva instancia. Este es un tema, a mi juicio, muy relevante desde el punto de vista económico, social, medioambiental, y por lo mismo ante el anuncio y el refuerzo de esta idea de que el gobierno va a presentar este proyecto, que podamos entonces ir avanzando en una especie de trabajo prelegislativo. Yo tengo 3 cuestiones, más que pregunta, una de ellas sí, pero las otras a modo de comentario importante, a propósito de lo que señalaba Paulina.
sobre los COEVA, ¿cierto? De el fin político que se estaría llevando a cabo o tomando en cuenta para la toma de decisión, incluso decía ella, si no me equivoco, sino que me corrija, Paulina, pero contra la misma institucionalidad del servicio y de los profesionales del servicio. Luego destaco de ella el enfoque colaborativo. Yo creo que es clave porque además, también lo comentaba más adelante, lo que no puede ocurrir es que los distintos servicios vayan pidiendo, se superpongan, mejor dicho, las atribuciones, eso es más plazo, retarda la evaluación del proyecto y lo que queremos es que proyectos de esta envergadura sean aprobados correctamente, cumpliendo todo, pero sean aprobados, ojalá, ¿cierto?, en el menor tiempo posible. Y por último, creo que es importante mencionar que el proyecto al que hacíamos alusión, tanto Carlos, si no me equivoco, como nosotros, es el de que sanciona los delitos contra el medio ambiente. Así que es bueno recordarlo, pero en estricto rigor, ¿cierto? Estamos hablando ahora de modificar o fortalecer el sistema de evaluación ambiental, así que en esa línea es donde queremos trabajar a modo de propuesta y nos sirve mucho lo que hemos escuchado. Así que le voy a dar brevemente, insisto, un par de minutos a cada uno y voy a partir por Paulina. Bueno, mantengamos el orden. Paulina, gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por escucharnos. Solo comentar que estamos en línea hemos escuchado atentamente también sus reflexiones y las presentaciones que ayer se realizaron. Efectivamente estamos trabajando en propuestas para poder conversarlas con el Ejecutivo y con ustedes. La idea es tener procedimientos que sean con criterios claros, que sean convergentes en el tiempo, predecibles, y que permitan tener la mejor decisión o la mejor información en tiempos acotados. No tiene que ver con con el tema técnico. Creemos que los proyectos sí tienen que ser robustos técnicamente y presentar toda la información al inicio. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Jorge. Muchas gracias. Reiterar nuevamente los agradecimientos a la comisión y compartimos los juicios y los elementos que han salido en las intervenciones, particularmente lo señalado por el contexto de urgencia que señaló el senador Durana. Efectivamente, aquí tenemos urgencias. La sustentabilidad social, los desafíos que tenemos como país en todas las dimensiones requieren precisamente inversiones significativas. Mencioné en la presentación el tema de la descarbonización y muchos otros. Si compartimos ese sentido de urgencia, en atención a lo señalado por el senador Gaona, en base a referencias internacionales, nosotros vemos precisamente, senador, que cuando efectivamente el sistema de normas se consolida, los espacios para la discrecionalidad asociada a tipos de demandas que muchas veces en estos espacios de evaluación ambiental la ciudadanía ve una oportunidad para manifestar demandas de otros temas, digamos, que trascienden el tema ambiental. Y ahí se dan situaciones como las que usted señala. Precisamente lo que vemos en países desarrollados es que en la medida que la normativa se va fortaleciendo, el sistema se limita muchas veces a hacer una suerte de checklist de cumplimiento, es decir, aquí está esta actividad productiva. A ver, ¿qué normas hay relativas al impacto en el aire? Ok, vamos verificando que estén los sistemas de control apropiados, lo mismo pasa en agua y en otras dimensiones. Nosotros creemos que todavía hay vacíos relevantes que deben ser cubiertos y que muchas veces en el marco de estas evaluaciones las comunidades identifican un espacio para poder abordar esos vacíos que no es el momento adecuado para hacerlo. Entonces hay una disposición ahí muy relevante para colaborar. Y en base a lo que señalaba también el senador Latorre, compartimos completamente la necesidad de avanzar en una lógica de colaboración. Nosotros queremos valorar porque esto es un desafío que trasciende los gobiernos de turno. Y queremos destacar ahí la disponibilidad de la ministra Maísa Rojas. Nosotros pudimos tener una instancia de planificación estratégica de nuestro Centro de Medio Ambiente en que pudimos contar con ella. Y efectivamente había una plena coincidencia de que el tema de la convivencia entre desarrollo productivo y protección ambiental no es solo posible, sino que efectivamente esos estándares son condicionantes. Y esa mirada
creo que la compartimos y está toda la disposición para que en la medida que proveamos mejor información, eso es clave. Nosotros creemos que hay muchos vacíos de información relevante. Particularmente doy un ejemplo que es muy sensible. Ayer las comunas de Concón, Quintero, Puchuncaví, que han sido un ícono de referencia de problemas socioambientales, ha habido desarrollo normativo, ha ido progresivamente algún fortalecimiento de los sistemas de información que va en la dirección de que en la medida que esa información se consolida en términos de estándares de calidad, dé a la ciudadanía la confianza en que se está abordando la regulación de buena forma. Estamos cerca en esas comunas de cumplir la norma anual de material particulado fino, lo que creo que puede ser un hito muy relevante a conseguir, y es un buen ejemplo de que en la medida que ese desarrollo normativo se va abordando y se van tomando estas referencias a países desarrollados, es posible armonizar estas dos dimensiones, digamos. Así que toda la disposición para seguir colaborando en esa dirección, no solo con el gobierno, también con la comisión. Muchas gracias, Jorge Cáceres, por esas propuestas, la presentación y el tiempo. Joaquín Villarino. No se escucha. Está en silencio. Gracias, muchas gracias por darnos esta última oportunidad para dar algunas ideas generales. Rápido, yo creo que los senadores han apuntado a un tema que es bien importante y es el tema de la tranquilidad o certeza que no solo tiene que darse a los inversionistas. Yo creo que fundamentalmente, y en esto Ezio tiene toda la razón, hay que darle certeza a las comunidades y por lo tanto cuando el Estado aprueba un proyecto, las comunidades deberán sentirse absolutamente tranquilas de que no van a sufrir un impacto ambiental negativo y que por lo tanto van a ser debidamente compensadas desde la perspectiva medioambiental. En ese sentido, el Estado deberá ser, una vez que todo su aparato, digamos, aprueba un proyecto, deberá ser el primero en salir a defender el proyecto y decirle a las comunidades tranquilo, esto lo hemos revisado, se han cumplido los estándares y por lo tanto este proyecto se puede ejecutar, usted no va a sufrir, digamos. Y yo creo que esto no ocurre en la práctica. En la práctica, el Estado como que lo aprueba, pero se retira un poco de la escena y el que ha recibido los permisos se enfrenta a un escenario extremadamente complejo que da lugar a algo que el senador Gaona apuntaba, yo creo que de manera efectiva. Es decir, aquí también se ha generado una actividad que tiende a buscar compensaciones sociales en sede ambiental. Y yo creo que esto es una deficiencia de nuestro sistema. Cuando se están discutiendo las compensaciones ambientales, se debe discutir eso, compensaciones y mitigaciones de ese tipo, y no las sociales, digamos, que son de otro tipo, porque ahí es donde las comunidades muchas veces, por ausencia del Estado, por ineficiencia del Estado, por un Estado carente de recursos, carente de competencia en regiones que son más aisladas y extremas, que es donde se desarrollan muchas veces estos grandes proyectos, se dan vuelta hacia el proyecto empresarial para decirle, oiga, solucioneme estos problemas, y se terminan discutiendo en sede ambiental, digamos. Y eso es un error porque termina tergiversando las cosas y se termina fomentando de alguna manera esto que esbozaba, creo muy bien, el senador Gaona. Y yo una sugerencia adicional, hay mucho material que ha suscitado un acuerdo muy transversal. La comisión asesora presidencial de la expresidenta Bachelet tuvo una comisión asesora presidencial para la reforma del sistema del SEA, con buenas sugerencias, no hay que reinventar la rueda, ahí se hizo mucho, puede ser, hay que hacerle probablemente una apuesta al día, pero creo que ahí hay muchas cosas y buenas ideas. Esta es una reforma que transversalmente el mundo de las organizaciones no gubernamentales, los propios funcionarios del Estado que tienen que ver con el tema ambiental, el mundo privado está clamando por ella hace mucho tiempo y no tiene lugar, yo creo que por una razón fundamental, no tiene lugar porque toma mucho tiempo. Hay que hacerse a la idea que esta es una reforma que requiere mucha energía y mucho tiempo. Y entonces, como va a requerir mucho tiempo, muchas veces los gobiernos dicen, bueno, yo no lo voy a alcanzar a ver y no se suben arriba de esto. Esto puede ser una reforma que tome años, pero mientras más nos demoremos en hacernos cargo de la misma, más siguen sufriendo las comunidades con los proyectos y las empresas con el desarrollo de las inversiones. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Joaquín Villarino, gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por su disposición. Nosotros sinceramente nos quedamos con toda esta información y con cuestiones concretas que vamos a empezar a ejecutar. Así que, dado que se ha cumplido con el objeto de la sesión, se levanta. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.